Estamos hoy reunidos para llevar a cabo una reunión de trabajo, con mesas de trabajo, mejor dicho, con la finalidad de llevar a cabo una recopilación de la información para la actualización del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Municipal, con el agregado del ordenamiento territorial, que lo que se busca es, al final de cuentas, priorizar aquellas necesidades que tiene el municipio, pero también con un enfoque territorial, manteniendo y optando por que en la planificación tengan una mejor cobertura en los servicios para los habitantes del municipio de Santa Cruz del Quiché. En esta ocasión se hace un plan de desarrollo con visión a futuro. Así es. De acuerdo a la metodología de ese plan, nos plantea unas prioridades que no solo son a nivel de municipios, sino a nivel de país, con 10 prioridades. Dentro de eso está obviamente el tema de salud, educación, medio ambiente, economía, y también el tema de mejoramiento de vida para los habitantes de Santa Cruz del Quiché del 2018 al 2032. El día de hoy, ¿por qué son instituciones las invitadas? Las instituciones hoy estamos tratando de recabar información porque ellos también en su quehacer institucional tienen una mejor visión, por decirlo así, de lo que ellos desarrollan y lo que también ellos podrían proyectar en el futuro en sus planes operativos institucionales. Prácticamente lo que se obtiene de las instituciones es el acompañamiento y la experiencia que han tenido ellos dentro de su quehacer. Sí, sin duda alguna, de acuerdo a sus funciones, también ellos desarrollan un papel importante y coadyuvan con la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché en mejorar las condiciones de vida de los habitantes.